Gloria a Dios. Hermanos, que tengan todos muy buenas noches. Dios les bendiga. Estamos una vez más reunidos por las plataformas digitales para poder compartir temas que son para beneficio de nuestra vida espiritual. Estamos en esta vez tratando de transmitir de manera simultánea por Facebook Live y por YouTube, ya que hay algunos hermanos que no tienen cuenta de Facebook. Entonces estamos buscando la manera de que puedan acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones. Así que si usted no tiene cuenta en Facebook, pues puede seguirnos a través de YouTube, pero tenga en cuenta de que ahí pues tiene que usted agregar su correo electrónico, suscribirse a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones en los instantes que estemos al aire transmitiendo. Así que esos son los procedimientos. Para vernos en YouTube tiene que registrarse en nuestro canal, tiene que agregar su cuenta de correo electrónico para que pueda recibir las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo. Y de igual manera en Facebook, pues le llegarán a su cuenta de correo una vez que usted le haya dado like a nuestra página, y pues toda la información que ahí publicamos le estará siendo enviada hasta su teléfono o el equipo que usted tenga disponible para recibir la predicación. Así que damos gloria a Dios por estos medios, y vamos entonces, como habíamos anunciado, vamos en esta noche a estar estudiando Mateo capítulo 24. ¿Y por qué razón Mateo capítulo 24? Bueno, simple y sencillamente porque es una enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dejó para nosotros, para que pudiésemos entender los tiempos. Entonces, si usted nos sigue por YouTube, ahí a través de YouTube vamos a estar pasando la proyección, los slides de la enseñanza en esta noche. No lo vamos a hacer por Facebook porque necesito un equipo adicional para eso, así que por esa razón en Facebook solo usted tendrá pues la imagen de lo que vamos a estar platicando. Si usted quiere ver el tema con la proyección de los slides, será a través de YouTube. Y en cualquier caso, pues si usted quiere ver luego la transmisión de YouTube, pues puede hacerlo más tarde porque queda grabada ahí en nuestro canal. Muy bien, entonces comencemos, mis hermanos. Ya después de esta explicación vamos entonces a ver a Mateo capítulo 24 para entrar entonces al estudio de esta noche. Así que le invito a que abra su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 24. Vamos a ver el estudio de los tiempos finales. Mateo 24, el estudio de los tiempos finales. Muy bien, si ya tiene lista su Biblia, vamos entonces a leer la palabra del Señor. Le invito a que me acompañe, por favor. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. No lo vamos a ver todo en esta noche porque es demasiado lo que hay ahí, sino que vamos a ir despacio. Vamos a ir despacio viendo todo lo que Mateo 24 tiene para cada uno de nosotros. Bien, ¿está conmigo? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y en su Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos,
los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, esa palabra es importante, es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, oiga esto, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En esta hora, Señor, estamos con una gran expectativa, Señor, de lo que tu palabra tiene para cada uno de nosotros en esta noche, Señor. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos, hermanas que están, Señor, pendientes de el estudio en esta oportunidad. Padre, háblales a ellos como a mi vida también, Señor, y a todos, para que, como siempre sucede, tu palabra edifique nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, toma el control de todo lo que en esta noche se dirá y se hará. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, saludamos a todos los hermanos que nos sintonizan en esta hora, a la iglesia de Oakland, la iglesia en Concord, desde San José, San Mateo, Oakland, Concord, Bay Point, Pittsburgh, Enier, Oakley, y bueno, y ahí del lugar donde usted reside, mándonos un saludo para saber desde dónde nos sintonizan esta noche. Muy bien, entremos entonces a estudiar el Mateo capítulo 24. Hay un consenso entre todos los estudiosos de la Biblia de que este es uno de los pasajes más difíciles en los 4 evangelios, y hay por lo menos 3 causas de la dificultad de interpretación. Veamos esas 3. Usted me puede ir siguiendo en la lectura. El contenido escatológico, la naturaleza apocalíptica y los 3 elementos mezclados de la pregunta de los discípulos. Esas son 3 dificultades de interpretación que contiene este pasaje. Pero no por eso no vamos a dejar de estudiarlo, sino que con más razón debemos de estudiarlo, porque fue nuestro Señor Jesucristo quien dejó las instrucciones para nosotros en este relato. Así que sigamos entonces. El contenido de Mateo 24 es exclusivamente escatológico. Bueno, ¿de qué trata la escatología? Bueno, como usted muy bien sabe ya, la escatología pues trata de los eventos del porvenir. Todo lo que es hacia futuro le corresponde o es materia de escatología. En esta profecía, Cristo presenta un contexto de las últimas cosas que difiere radicalmente de las filosofías conocidas hasta este momento. Ya ve que el mundo es filosófico, y Cristo con esta enseñanza está derribando todo concepto filosófico para poder mostrarnos la realidad espiritual a la que cada ser humano y todo lo creado se enfrentará cuando tenga que afrontar la realidad de
el retorno de nuestro Señor Jesucristo y también la realidad del acontecimiento de la muerte. Así que hay por lo menos tres conceptos que no son cristianos, por supuesto, vea que lo que de esta manera piensa el mundo. Entonces hay tres conceptos no cristianos en cuanto a la historia, cómo la historia se desarrolla. Uno es el concepto cíclico, que dice que la historia se repite. Quiere decir, como a veces uno dice, bueno, las modas que aparecieron ahí en los años 60 van a aparecer más adelante, y así sucede, cosas que quedaron por ahí, ¿verdad? Vienen y la retoman. Entonces dicen los historiadores, todo es cíclico. Sin embargo, vamos a ver que lo que Jesucristo está diciendo y lo que la Biblia dice no es así. El concepto caótico, ese es otro argumento filosófico. Ese argumento es fatalista, sin designios ni esperanza. ¿Qué significa eso? Pues el concepto caótico lo que está diciendo es que todos nos vamos a morir, y por más que hagamos por arreglar este mundo, el mundo no tiene solución, así que todos vamos a desaparecer. Y luego el concepto del progreso natural inevitable, que conduce a una especie de vaga utopía. Es más parecido a algo así como todo estará bien, todo se va a mejorar, todo va a tornar para mejor para todos los ciudadanos de esta tierra y para todos los habitantes del universo. Entonces, vemos estos tres conceptos filosóficos que no son cristianos, que pueden haber otros, por supuesto, pero traemos solamente estos tres en donde el mundo se mueve el día de hoy. Sin embargo, Jesucristo en la enseñanza de Mateo 24 está dejando muy claro de cómo la historia se interpreta a través de las Escrituras. Muy bien, sigamos más adelante. Jesús, en contraste con estas filosofías, presenta un concepto de la historia en el cual Dios es soberano. Oiga esa palabra, por favor. Jesús, en contraste con las filosofías del mundo, con estas tres que vimos, presenta un concepto de la historia en el cual Dios es soberano. Y esa es la realidad. Dios es soberano. Y tiene un propósito definido, oiga, y llevará a cabo, tiene un propósito definido y está llevando a cabo ese propósito. Entonces, vemos aquí que hay un propósito muy bien definido de parte de nuestro Señor Jesucristo, Dios, de que todo, o sea, no es esto al azar, esto no es por la casualidad, sino que todo está en un plan que está bien diseñado desde antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que a Dios nada lo sorprende, que a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque Él es el que ha diseñado todo, y todo lo que sucede en esta vida es por lo que Dios tiene ya programado. Y ahí es donde la gente dice que por qué, si Dios es bueno, por qué no evita esto, sí, porque si Dios es bueno, por qué deja. Bueno, la pregunta es, ¿por qué nosotros no nos volvemos a Dios? O más bien, ¿por qué la humanidad no se vuelve a Dios? Desde que se apartó desde el Edén, la humanidad ha ido de mal en peor. Ha progresado, por supuesto, porque esa fue una de las promesas que de la serpiente, Satanás, hacia la mujer le dijo, no, ustedes serán como Dios. Entonces ya ha habido un gran desarrollo. De hecho, esto que estamos haciendo el día de hoy es producto del desarrollo humano, pero que todo tiene un final. Entonces Dios tiene el control y Él tiene propósitos definidos para todo lo que sucede en la tierra. Este propósito incluye la consumación de la historia en un gran día de juicio, en el cual habrá una separación entre justos e injustos. Estos injustos serán llevados al castigo eterno y aquellos justificados serán llevados a la dicha eterna con Dios. Cuánto da gloria a Dios.
Entonces, vemos que Dios está trabajando, Dios está obrando en cuanto a esos planes y propósitos que Él ha trazado desde la eternidad pasada. Entonces, Él lleva así la historia. Algunos quisieran que Dios interviniera o hubiese intervenido en el pasado, pero Dios tiene un plan y el plan de Dios se irá ejecutando en la medida como Él lo va a planificar. Bien, vamos un poquito más adelante. ¿Qué estudiaremos de este pasaje bíblico? Es una buena pregunta, porque Mateo tiene mucha información. Usted no puede leer Mateo 24 y leerlo de corrido como que si todo fuese una progresión cronológica. No es así. Por eso hemos decidido explicar Mateo 24, porque tiene mucha información y que tenemos que seccionarla, tomar las partes para que podamos entender todo lo que contiene. Muy bien. Dice que el propósito del pasaje no es el de satisfacer la curiosidad de los discípulos en cuanto al futuro, sino de prepararlos y fortalecerlos para poder afrontar las adversidades venideras. El tema de la escatología, hay mucha gente que le causa curiosidad, le pican los oídos por oír, y también así hay muchos que empiezan a especular. Lo que vamos a ver el día de hoy es la profecía bíblica, porque la Biblia dice acerca del porvenir. Entonces, usted, con la ayuda del Espíritu Santo, podrá entender los tiempos, y eso es lo que tenemos que nosotros, es apoderarnos de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, poder entender los tiempos y teniendo el cuidado de no caer en la especulación. Porque, por ejemplo, algunos dicen, bueno, si bien es cierto, el Señor Jesucristo dijo que no podíamos saber el día y la hora, pero bien podríamos saber en qué año sucederá. Entonces empiezan a hacer sus fórmulas. Algunos dijeron que venía en el 2008, otros dijeron, después afinaron sus calendarios y dijeron, no, es que no era en el 2008, era en el 2012, porque empezaron a ver los calendarios mayas y otra información ahí, y dijeron, no, ahora resulta que han hecho otros cálculos y están diciendo para otras fechas. No se trata de eso. La ordenanza del Señor Jesucristo es que los creyentes, la iglesia, debe de mantenerse fiel, esperando el retorno de su rey. ¿Cuándo? Cuando Él ya decidió regresar. A veces los creyentes decimos, es que cuando el Señor venga, si es que se tarda. No es que Él no se va a tardar. Él en su programación ya decidió el día. Para nosotros parece que se tarda, pero no, Él llega justo a tiempo. Bien, entonces Jesús quiso advertirle a sus discípulos de los falsos mesías que vendrían y de la necesidad de vivir cada día en la expectativa, de su retorno, vigilantes, preparados y cumpliendo la voluntad de su Señor como mayordomos que rinden el fruto que Él demanda. Somos mayordomos del Señor. Es más, somos administradores de este templo, de nuestra vida. Esta vida ya no es suya. Cristo compró todo lo que usted es y quién es. Entonces, por tal razón, cada uno de nosotros somos administradores de este templo. Somos administradores de esta vida, porque le pertenece al Señor. Él nos compró, somos de Él. Amén. Bien, vamos entonces. ¿Qué estudiaremos en este pasaje bíblico? Es la respuesta que estamos viendo. Bueno, veremos la respuesta de Jesús a las 3 preguntas de sus discípulos. Esto es lo que vamos a ir viendo de momento para poder entender todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Y las 3 preguntas de los discípulos tienen pues 3 componentes. Veamos la pregunta número 1. Dice, ¿cuándo tendría lugar la destrucción de Jerusalén? ¿Qué señales habría de la segunda venida de Jesús? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Es bien interesante que se habla acerca del fin del mundo, pero todavía no es el fin.
Entonces, eso vamos a ver a través de este estudio, de que cuando se habla, en este caso, en el contexto de Mateo, cuando se habla del fin del mundo, no está hablando el final. Todavía no es el final. Entonces vamos a ver todo eso. En la mente de los discípulos, las 3 preguntas se referían a un solo evento. Entonces, otro dato muy interesante y muy importante es que los discípulos estaban preguntando como judíos. Ellos no estaban viéndose como iglesia. Entonces, como la pregunta de sus discípulos era la pregunta de un judío, entonces el Señor Jesucristo les dio la respuesta a esos judíos. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en esta noche. Sigamos más adelante. ¿Qué veremos hoy? Bueno, la primera pregunta: ¿cuándo tendría lugar la destrucción de Jerusalén? Esa es la primera pregunta que encontramos en el relato bíblico que leímos hace un momento. Lo vamos a leer una vez más, por supuesto. Entonces, esa es la primera interrogante que los discípulos tienen para el Señor Jesús. Veamos Mateo 24, del versículo 1 al 3. Acompáñenme, por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la primera pregunta que vamos a encontrar respuesta en la misma Biblia. La palabra, ella se responde a sí misma. Entonces, este templo fue construido bajo el reino de Herodes el Grande en el año 20 a.C. En la época de Jesús, el templo era una de las estructuras más impresionantes del mundo. Y por causa de los derechos de autor, no quise yo mostrarle algunas figuras, porque de repente puede decir que la estamos usando sin permiso, ¿verdad? Entonces, pero cuando vemos, o cuando usted pueda buscar las imágenes del templo de Herodes, la historia comenta que era uno de los edificios magníficos de esa época. Es como cuando usted va a una gran ciudad, va al centro de la ciudad, al downtown, y usted ve esos grandes edificios y usted dice: bueno, ¿cómo construyeron esto? ¿Cuánto tiempo se habrán tardado? ¿Qué difícil habrá sido? Bueno, los discípulos llegaron a Jerusalén, a la gran ciudad, a la capital, y empezaron a ver la magnificencia de aquellos edificios del templo. Entonces era algo impresionante. Entonces le dicen a Jesús: mira qué belleza, Señor. Acuérdese que este pasaje de Mateo 24 también lo cuenta Marcos en el capítulo 13 y Mateo en el capítulo 21. Ahí donde se dan también este relato. En Marcos son, me parece que 4 los discípulos de Pedro, Juan, Santiago y Jacobo son los que se acercan al Señor y los que ellos le preguntan. De Mateo no se ve quiénes son los que hacen las preguntas. Entonces Jesús les da esa advertencia de que no quedará nada en algún momento de la historia. Entonces él toma a sus discípulos y se va hacia el monte de los olivos, porque desde el monte de los olivos él puede tener una panorámica y mostrarles toda la ciudad, y les muestra aquella hermosura de en ese momento, cómo estaba la ciudad distribuida, cómo se veía el templo, y les empieza a dar esta enseñanza ahí en el monte de los olivos. Vamos un poquito más adelante. Entonces, vea pues que la respuesta de Mateo 24, en el versículo 3, la primera pregunta, la respuesta está en Lucas, capítulo 21, versículo 20 al 24.
ahí Lucas está dando la respuesta, o más bien muestra la respuesta de la interrogante que Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos le hacen a Jesús. Entonces vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 21, ahí está, versículo 20 al 24, dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, el pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Vemos entonces que este ya es una de las tres preguntas que los discípulos hacen. Aquí Lucas está dando la respuesta para esa primera interrogante. Entonces, por favor, si se está tomando nota, tome nota por favor, que Lucas 21, versículos 20 al 24, responden a la primera pregunta que se encuentra en Mateo 24, versículo 3. Como le dije al inicio, si usted quiere ver el PowerPoint, eso está siendo transmitido en YouTube, y pues ahí va a quedar para que luego usted pueda regresar y revisar pues toda esta información si usted está viendo a través de Facebook Live, porque no lo transmitimos ahora por ahí. Así que vea entonces que ahí tenemos la respuesta a la pregunta hecha por los discípulos en Mateo 24, en el versículo 3, en esa primera pregunta. ¿Qué más hay ahí? Bueno, hay más información, porque aquí lo interesante también es que Lucas capítulo 21 tiene más que informarnos. No solamente le da respuesta a esa primera pregunta, ¿cuándo tendría el lugar de la destrucción?, sino que tenemos más información que usted debe de conocer como creyente y estudioso de las Escrituras. Vamos un poquito más adelante. Entonces, de este pasaje de Lucas 21, del 20 al 24, encontramos tres datos muy importantes. Por favor, vaya anotándolos, porque estos datos son muy importantes, que a simple vista, cuando usted va a leer Mateo 24, no los va a encontrar ahí. Ya nos dimos cuenta que la respuesta a esa primera pregunta la da Jesús en Lucas, o más bien la muestra Lucas en el capítulo 21. Ahora, lo que encontramos aquí, lo primero que encontramos de estos tres datos muy importantes, es el cumplimiento de la profecía de Jesús. Como usted bien sabe, la iglesia en Oakland, pues siempre con ayuda del Señor, pues, enseñamos estos datos históricos, porque la historia es importante. Nosotros debemos de conocer muy bien la historia bíblica para poder comprender qué es lo que el Señor pues nos dice a través de la historia, y poder entender los acontecimientos también. Entonces, la primera pregunta se contesta en el relato de Lucas, ya lo establecimos, capítulo 21, 20 y 23. Y se cumplió, oiga, el 6 de agosto del año 70 después de Cristo. Tito, el general romano, levantó enormes andamios de madera alrededor de las paredes del templo. O sea, imagínese las murallas del templo, así como cuando se construye un edificio nuevo. ¿Qué es lo que hacen los constructores? Bueno, construyen andamios para poder levantar las paredes, para llevar los materiales que se necesitan para que la pared vaya subiendo. Entonces, en este caso, Tito ordenó que se construyeran andamios a todo alrededor de las murallas de Jerusalén y del templo, y
se le colocó materiales inflamables, es decir, madera, cualquier otro material que fuese combustible, y le prendió fuego. Una de las propiedades de la piedra, si usted no lo sabía, es que cuando usted somete al fuego las piedras, lo que sucede es que la piedra se convierte en cal, se hace polvo. Entonces, esa es lo que los mayas hacían. Ellos hacían voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero lo que estoy hablando es de la técnica esta. Los mayas, para crear cal, ellos hacían unos hornos en la tierra y llenaban con madera y ahí metían las piedras, y de esa forma, al quemar las piedras, a someterlas al gran calor, la piedra se convertía en cal, y con eso pues pintaban sus pirámides y todo lo que ellos hacían, aparte de que encontraban la forma para poder pegar, ocuparla también como pegamento para construcción. Entonces, aquí, obviamente Tito no estaba pensando en hacer cal para pintar o para seguir construyendo, sino para que la piedra, esa sólida roca, se convirtiera en polvo. Entonces es ahí, en ese año, el 6 de agosto del año 70, cuando la profecía del Señor Jesucristo se cumple. Y vea lo que dice. Dice también que las víctimas de esa masacre fue alrededor de 1.000.000 de judíos. Por eso cuando leemos el capítulo 24 que dice, más bien aquí en Lucas, dice que las que están embarazadas va a ser un día terrible. Se está refiriendo a ese día en que los romanos masacraron al pueblo judío, porque no iban a tener compasión de las mujeres embarazadas. Y el que se encontraba en el campo, que no regresara, era la instrucción que el Señor Jesucristo le estaba dando a los judíos. Acuérdense que esas 3 preguntas estaban siendo hechas por judíos, y el Señor Jesús estaba respondiendo esas preguntas a los judíos. Entonces, cuando habla aquí Lucas de que las mujeres embarazadas será un tiempo difícil, es precisamente por eso, porque fue una masacre terrible. O sea, alrededor de 1.000.000 de judíos murieron. Eso estamos hablando de hombres, mujeres y niños, y seguramente mujeres embarazadas también. Terrible, ¿no le parece? Terrible. Entonces, encontramos ya a través de Lucas 21 el cumplimiento de la profecía del Señor Jesús, y la historia lo corrobora. La historia tiene ya corroborado de que eso fue lo que sucedió en esa fecha. Pero hay 2 cosas más que también Lucas 21 nos habla y que no lo vemos. No lo vemos a simple vista, pero que en esta oportunidad, como es la introducción, o es la primera parte, mejor dicho, de Mateo 24, la tenemos que ver. Así que vaya, acompáñame por favor. Mire, hay algo aquí que cuando leemos Mateo 21:20 nos dice que Jerusalén será rodeada por ejércitos. Está hablando acerca de lo que sucedió en el año 70. Pero cuando usted lee Mateo 24:15, no lo hemos leído todavía porque no hemos llegado por ahí. Y cuando usted lee Marcos 13:14, está hablando acerca de Jerusalén. Pero lo que queremos mostrar en esta ocasión es que, acordémonos que nuestro centro de estudio es Mateo 24. Cuando lleguemos ahí, pues vamos a retomarlo nuevamente, pero como hemos leído Lucas 21, tenemos que explicarlo esto en este momento. ¿Qué es lo que hay ahí? Bueno, lo que sucede es que Lucas 21:20 dice: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces, que su destrucción ha llegado. Lo que dice Mateo 24:15 es: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Eso es lo que dice Mateo 24:15. Y luego Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Vea que se parece un poco a lo que dice Lucas.
Entonces, ¿qué queremos mostrar en este? O sea, el segundo punto que queremos mostrar, el segundo aspecto o dato importante que queremos mostrar es que no son dos hechos totalmente diferentes. Marcos 13:14, Mateo 24:15, sí, ellos hablan del mismo acontecimiento, pero Lucas 21:20 no. Lucas 21:20 es cuando Jerusalén es rodeada y destruida en el año 70. Mateo 24:15 y Marcos 13:14 está hablando acerca del tiempo cuando aparecerá el anticristo, de la profecía de Daniel, capítulo 9, ahí por el 27. Entonces, ¿por qué explico esto? Bueno, porque alguien podría decir o podría mezclar esos dos acontecimientos, lo cual ese es el propósito de este estudio, mostrarle de que cuando usted lee Mateo y luego lee Lucas y luego lee Marcos, entonces debe de hacer una separación. Lucas 21:20 está hablando únicamente del acontecimiento del año 70 de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24:15 y Marcos 13:14 está hablando todavía a futuro. Todavía está hablando de un acontecimiento que aún no ha sucedido. Entonces va un poquito más adelante. Entonces, este párrafo en el relato de Lucas 21, 20 al 23 del Sermón del Monte no debe ser visto como un paralelo con la referencia de Mateo 24:15 y Marcos 13:14 acerca de la abominación desoladora. Eso es lo que estamos explicando. Lucas, cuando usted ve el texto, no hace referencia a la abominación mencionada en Daniel capítulo 9, 27 y 11:31 en el párrafo que Mateo y Marcos, y en el párrafo de Mateo y Marcos, ellos no hacen referencia a Jerusalén rodeada por ejércitos. Entonces, eso es importante que usted lo tome nota, porque cuando usted dice, bueno, voy a leer estos pasajes paralelos, ¿verdad? Y agarra Lucas, agarra Mateo y agarra Marcos. Debe tener cuidado cuando llegue a ese punto, porque Lucas no está hablando lo mismo que está diciendo Mateo y Marcos. Espero yo que me haya dado a entender. Si no, pues cuando ya quede grabado usted pueda revisar el material y pueda verlo de nuevo. Ahora, existen algunas referencias históricas. Esto no es nuevo en cuanto a esta separación. Hay algunos historiadores, por ejemplo, como Eusebio en el primer siglo, él ya había notado de que esta separación debía de hacerse cuando se leía a Lucas, a Mateo y a Marcos. Luego tenemos a Tatiano, es otro historiador, ya en el siglo II de la era cristiana, que también él enseñó acerca de que debía de hacerse esa separación, que no corresponde a eso. Y también hay otros teólogos famosos, por ejemplo, en la Biblia de estudio de Scofield, ahí también la nota respecto a Lucas 21 hace esa referencia, y también la Biblia de la profecía de Tim LaHaye, también él hace esa referencia de que no es el pasaje de Lucas 21:20 no es el mismo de Marcos ni de Mateo. Así que por favor tome nota cuando lea esos pasajes, que es una forma separada de dos acontecimientos, que uno ya sucedió, que es el de Lucas 21:20, y Mateo 24:15 y Marcos 13:14 todavía son acontecimientos futuros. Bien, ya casi voy a terminar. Entonces, ¿qué más hace falta? Bueno, hay un tercer punto que nos muestra Lucas. ¿Se acuerda que dijimos que Lucas 21 nos iba a mostrar tres acontecimientos? Uno es
la destrucción de Jerusalén. El segundo es que Jerusalén rodeada por los gentiles no es lo mismo que la abominación que habla Mateo y Marcos. Pero hay otro dato muy importante que nos habla aquí Lucas en el versículo 24. Vean lo que dice Lucas 21:24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, si bien es cierto, la iglesia de Jesucristo el día de hoy está viviendo, o estamos viviendo, el periodo de la iglesia, el tiempo de la iglesia, el periodo donde el Espíritu Santo está ministrando, pero escatológicamente estamos viviendo el tiempo de los gentiles. Y el tiempo de los gentiles comenzó con la cautividad de Judá bajo Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Eso usted lo encuentra en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 17 al 21. Desde entonces, el mundo ha estado bajo el poder de los gentiles y continuará así hasta que Jesucristo regrese por la iglesia. Entonces, ese es un dato muy importante que Lucas nos los hace ver aquí. El tiempo de los gentiles. Un poquito más adelante. Entonces, el tiempo de los gentiles. Mire, Jerusalén ha estado bajo dominio gentil continuamente. Aunque ahora hay un estado de Israel establecido en 1948, los judíos no tienen acceso al sector donde estaba el templo, como lo había tenido durante muchos años. ¿Qué es lo que encontramos hoy ahí? Es la mezquita de Omar. Cuando usted ve la ciudad de Jerusalén, las tomas que se hacen aérea o las postales, usted ve un edificio con un domo, una cúpula color bronce o dorada, como sea, por el reflejo de la luz. Se ve de esa manera. Esa es la mezquita de Omar. Es ahí donde los árabes se reúnen. Entonces, acuérdense que el día de hoy está Palestina, que es la región árabe que está dentro de Israel, y luego está Israel, que también es la otra mitad. Entonces, cuando usted ve el mapa de Israel, más o menos aquí, y por aquí está Egipto, entonces toda esta parte de mi izquierda, más o menos, esa es Palestina, y toda esta parte hacia la derecha es Israel. Entonces, hay dos pleitos, o sea, hay un pleito ahí porque los palestinos quieren que todo Israel se convierta en árabe, y por el otro lado está que Israel, pues todo lo que está en poder de los árabes sea parte de Israel. Entonces, es lo que hemos visto, de que es el tiempo de los gentiles. Y el apóstol Pablo hace una referencia muy importante aquí, hablando acerca del tiempo de los gentiles. Mire, Pablo se refiere a las mismas palabras de Jesús cuando dice: ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel, ahí hacemos un paréntesis, es decir, Israel como pueblo, ahí por favor vaya a ver Romanos 9:6, será salvo. Eso está en Romanos 11, 25 y 26. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? De que así como Jesucristo dijo de que hay un tiempo para los gentiles, Jerusalén está bajo el dominio gentil, aunque ya establecimos, o la historia establece de que ya se constituyó la nación de Israel, eso pues usted ya lo sabe, pero todavía hay territorio que está tomado por los árabes. Entonces, Israel sigue estando bajo el dominio gentil. Entonces, hay un dato muy importante ahí que el apóstol Pablo está haciendo referencia acerca de las palabras de Jesús, de que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces quiere decir de que dentro del plan que Dios tiene para salvación, pues tiene que él sabe cuál será el último gentil, si lo queremos ver así, que van a hacer en el mundo. No sé si usted me estoy dando a entender. O
según este plan que hay de parte de Dios en cuanto a la redención del mundo, en cuanto a la redención de Israel, habrá un gentil que será el último que nazca, porque ese será el último de la plenitud de los gentiles. Entonces serán los demás acontecimientos en cuanto al rapto de la iglesia, entrada del anticristo, la gran tribulación y todo lo que viene después hasta el establecimiento del reino milenial de Cristo y pues el juicio ante el trono blanco. Entonces todavía falta, o sea, cuando vemos en la palabra de Dios acerca del fin del mundo, el fin del mundo no es el fin todavía, que eso lo vamos a ir viendo en su oportunidad. Ya estoy por terminar. Debemos concluir entonces que Mateo 24, del versículo 1 al 3, respecto a la primera pregunta de los discípulos de ¿cuándo será la destrucción de Jerusalén? Esta tiene su respuesta en Lucas 21, del versículo 20 al 24. Sin embargo, también Lucas nos presenta estos tres acontecimientos importantes. Número 1, la destrucción de Jerusalén en el año 70, que es la respuesta a esa primera pregunta, pero también nos muestra estas otras dos informaciones, que Jerusalén rodeada por ejércitos no es lo mismo que la abominación desoladora, de la cual habla Mateo 24:15 y Marcos 13:14. No es lo mismo. Entonces usted debe entender ahora, espero yo que yo me haya dado a entender de que cuando usted lee, usted ya va a poder hacer la diferencia, porque eso es importante. Lucas 21:20, eso ya se cumplió, pero Mateo 24:15 todavía no se ha cumplido. Y número 3, el tiempo de los gentiles. Es un dato muy importante en cuanto a la escatología bíblica. ¿Por qué? Porque Jerusalén sigue bajo el dominio gentil y hasta que venga Cristo a establecer el reino milenial y que desde ahí gobierne Israel, el tiempo de los gentiles se habrá acabado. Entonces habrá en algún momento, como le dije, que van a ser en el mundo el último de los gentiles. No sabemos quién será. No sabemos cuándo va a suceder eso. Pero está dentro del programa cronológico que Dios tiene para este mundo. Ya establecimos al principio que Dios tiene un plan y propósito en todo lo que sucede en esta tierra. Entonces, y Él irá, o más bien Él está llevando paso a paso cada uno de esos aspectos que están dentro del programa de Dios para con toda su creación. Amén. Así que esta es la primera parte de Mateo 24, el estudio de los tiempos finales. Espero yo me haya dado a entender, porque son temas un poquito o bastante complicados, como hemos visto al inicio. Pero con ayuda del Espíritu Santo, usted y yo podemos entender todo esto, debemos de entenderlo, porque es para nuestro beneficio y pues para que nuestra expectativa en cuanto al retorno del Señor Jesucristo esté firme y que nuestra fe esté intacta. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice. Así que le invito al próximo miércoles que nos acompañe en este viaje tan hermoso que hemos comenzado en esta noche de estudiar Mateo capítulo 24, que el mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, le dio a sus discípulos en aquel entonces y para nosotros el día de hoy también. Gracias por habernos acompañado, mis hermanos, ahí a través de Facebook Live. Gracias a los que nos acompañaron también a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a todos ustedes por su fiel sintonía y pedimos sus oraciones, así como también nosotros pues oramos por todos ustedes. Mañana, día jueves, es el día que la iglesia en Oakland pues ha decidido juntarse a las 8 de la noche para orar. Así que si usted nos quiere acompañar mañana a las 8 de la noche, vamos a juntarnos a orar. Voy a transmitir una vez más la oración para que podamos en esa comunión hermosa que se da a través de estos medios digitales, ponernos bajo un mismo espíritu y clamar al Señor misericordia para poder entender estos tiempos, y clamar misericordia también para que las autoridades pues tomen medidas adecuadas y apropiadas para sus ciudadanos, y que de todo esto se beneficie el reino de Dios. ¿En qué sentido?
en que con nuestras oraciones, con las predicaciones que se suben por todos los siervos, por las oraciones que usted también pueda generar en vivo, que todo esto conmueva y mueva los corazones de aquellos que están dormidos y de aquellos que han cerrado su corazón al Señor, para que se abran, porque es el tiempo en que debemos de prepararnos aún más. No sabemos cuándo el Señor regresará, pero sabemos que volverá. Las señales son claras y debemos nosotros de esforzarnos por cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces, oramos, mis hermanos. Me acompañan, por favor, y damos por finalizado este estudio. Lo invito para el próximo domingo nos pueda acompañar. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este instante, este momento, Señor, muy especial, como siempre que tu palabra nos acompaña y que siempre que estudiamos tu palabra, ese instante es hermoso, Señor. Te pedimos, Padre, en esta noche que bendigas la vida de cada uno de los hermanos, hermanas que nos acompañaron aquí en California, los que nos han podido acompañar en cualquier otro estado de esta nación, los que nos hayan podido acompañar en El Salvador, en Guatemala, en México o en cualquier otra región del mundo, que hasta allá llegue, Señor, tu bendición. Padre, si hay temor en el corazón de tus hijos, de tus hijas, Padre, echa fuera el temor, Señor, de las vidas de tu pueblo, Señor. Cúbrenos, abrázanos, Señor, y que ese abrazo fuerte y amoroso que viene de nuestro Padre Celestial disipe toda duda, todo temor, Señor, y que nuestra fe sea fortalecida a través del estudio de tu palabra, Señor. Padre, que cada uno de mis hermanos tengan una noche placentera, que puedan descansar, Señor, y los que van a ir a trabajar el día de mañana, pues guárdalos de todo mal, Señor, y que tengan un día muy productivo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en esta noche. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga y les fortalezca, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.